Eigenvalores y funciones propias. Muchos problemas de aplicación requieren que se resuelva un problema con valores en la frontera en dos puntos, los cuales son en los que interviene una ecuación diferencial lineal que contiene un parámetro de lambda, y el otro se buscan los valores de lambda para los que el problema con valores en la frontera tiene solución no trivial. Esto quiere decir que no es nula. Eigenvalores o valores propios. Las soluciones no triviales que dependen de estos valores de lambda n y yn es igual a cn por seno por n pi x sobre L. Son soluciones correspondientes que se llaman eigenfunciones o funciones propias. Aquí, como podemos observar, se muestran las gráficas de las eigenfunciones para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 y n igual a 5, que fue sacada con la siguiente diapositiva. Eigenvalores y eigenfunciones. Las funciones ortogonales surgen al resolver ecuaciones diferenciales. Además, se puede generar un conjunto ortogonal de funciones al resolver un problema con valores en la frontera, con dos puntos que implique una ecuación diferencial de segundo orden lineal que tenga un parámetro de lambda. Como ya vimos anteriormente que el problema con valores en la frontera y' más lambda y es igual a 0 y y por 0 es igual a 0, al igual que y por L es igual a 0, podemos decir que tiene soluciones no triviales solo cuando el parámetro lambda toma los valores de lambda sub n, que esto es igual a n cuadrada por pi cuadrada sobre L cuadrada, donde n es igual a 1, n es igual a 2 y n es igual a 3 y así sucesivamente, que estos son llamados eigenvalores. Las correspondientes soluciones no triviales, y sub n es igual a c sub n por seno por n pi x sobre L, o simplemente y sub n es igual a seno por n pi x sobre L, se llaman eigenfunciones del problema. Como por ejemplo para el problema con valores en la frontera 1, y' menos 2y es igual a 0, podemos observar que menos 2 no es un eigenvalor. La solución trivial y es igual a 0 nunca es una eigenfunción. Por lo tanto, podemos observar que y' más 9pi cuadrada sobre L cuadrada es un eigenvalor de n es igual a 3. Y en la solución no trivial, y es igual a 3 es igual a seno por 3 pi x sobre L, podemos observar que es una eigenfunción. Veremos un ejemplito rápido. Inciso A. ¿Cuáles de las siguientes funciones son propias del operador derivada segunda respecto a x al cuadrado? Obtener el valor propio correspondiente. Para que una función sea propia del operador, es necesario que cuando el operador actúe sobre la función nos dé una constante que llamaremos k por la función. Si esto ocurre, se dice que la función f de x es propia del operador a con valor propio k. A este tipo de ecuaciones se le llama ecuaciones de valores propios. Comprobaremos si la función a por e elevado a x es una función propia del operador derivada segunda. Para esto tenemos que derivarlo dos veces y ver si da una constante k multiplicada por ella. Vamos a hallar la derivada primera de esta función. Derivada respecto a de x de a por e elevado a x. Esto es igual a la constante que sale fuera a la derivada, la constante a. Luego derivamos el exponencial derivada del exponente a minúscula por el exponencial sin derivar. Ahora encontraremos la segunda derivada. Derivada segunda respecto a de x al cuadrado de a por e elevado a x, que esto es igual a volver a derivar la derivada primera. La constante a sale fuera de la derivada segunda, derivamos el exponente derivada de ax a por esta a cuadrada por elevado a x. El orden de este producto de constantes, vamos a obtener la ecuación de valores propios. Derivada segunda respecto de x al cuadrado de a por e elevado a x es igual a cuadrado por a por e elevado a x.
básicamente lo que hicimos fue copiar el último renglón y aquí tenemos ya la función y del lado del igual la constante que es el valor propio, por lo tanto es a cuadrado. El valor propio es a cuadrado. Vamos con un segundo ejemplo. Enseguida vamos a comprobar si la función x cuadrada es una función propia del operador. Derivada segunda respecto de x al cuadrado, derivamos la función x cuadrada una vez respecto a de x y esto nos dará 2x. Derivamos una segunda vez la función x cuadrada y obtendremos un 2. Esto es una constante, pero le falta la función. Multiplicando necesito una x cuadrada, multiplicando, por lo tanto esta función x cuadrada no es propia. Ahora veremos si la función seno a x es propia del operador. Hallamos la derivada primera de la función seno a x, derivamos la función a x. Su derivada es a por la derivada de seno, que es coseno a x. Ahora encontramos la derivada segunda respecto de x al cuadrado de seno de ax. Obtenemos la derivada de la primera, que es derivada de ax, es a por esta cuadrada, y derivamos del coseno. La derivada del coseno es menos seno, por lo tanto nos queda menos a cuadrada por el seno de ax. Del lado izquierdo tenemos la ecuación de valores propios, la función propia, y del lado derecho de igual lo que multiplica esta función es el valor propio. Por lo tanto se dice que el seno ax es una función propia derivada segunda con valor propio menos a cuadrado. Puede comprobarse también que la función seno a x más coseno a x también es propia con idéntico valor propio también menos a cuadrado. Bueno, pues yo les voy a presentar el problema regular de esta derivada. Prácticamente es cuando no, este, es cuando los valores de frontera nos complican la operación y no se puede hacer por el método normal. Entonces, para poder solucionar este tipo de problemas, necesitamos pasarlo de esta forma. Ok, es esta forma completa. Pero creo que esto se explica más haciendo un ejercicio. Entonces vamos a encontrar los valores propios y las funciones propias de esta función. Aquí nos dan un tip que es hacer x igual a tangente. Esto nos va en el futuro a hacer más fácil las operaciones. Entonces vamos a empezar. Primeramente vamos a hacer esta derivada. Aquí lo puse con un 1. Y aquí la tenemos. Desarrollamos uno que nos va a quedar de esta forma. Y esto de acá no le pasa nada. Entonces hacemos nuestra cambio de la variable que es igual a x igual a tangente. Lo que nos da, hacemos la regla de la cadena. Entonces tenemos que la derivada de tangente es secante cuadrada. Pues si nos damos cuenta aquí, está al revés de lo que necesitamos. Está de x sobre d teta y necesitamos de teta sobre dx. Entonces lo que hacemos va a ser voltearlo por propiedades y ya nos queda lo que necesitamos, de teta sobre dx igual a 1 sobre secante. Y 1 sobre secante, ¿qué va a ser? Va a ser por propiedades trigonométricas, va a ser coseno cuadrado. Ahora vamos a resolver esto también. Entonces, la segunda derivada de dx, vamos a tener lo mismo. La regla de la cadena, pero ya tenemos este valor de aquí y este valor de acá. Entonces, solamente sustituimos.
Sabemos que el dy sobre dx va a ser dy sobre d teta coseno cuadrado. Y dx, aquí está, es dx sobre d teta, perdón. Va a ser coseno al cuadrado. Y aquí lo sustituimos. Y ahora solamente tenemos que hacer esto de aquí, que la operación nos va a quedar esto de acá. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir en nuestra función. Vamos a sustituir nuestras derivadas y nos va a quedar esto de aquí. No les voy a poner todo el álgebra. Aquí es donde se usa este truco del x igual a tangente para eliminar muchos términos. Entonces, ya haciendo el álgebra nos queda esto. Y ahora lo que tenemos que hacer es transformar las condiciones de frontera en función de teta por el cambio de la variable. Entonces tenemos que las condiciones van a ser y de 0 igual a 0 y y de 1 igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, lo sustituimos y va a ser 0 igual a tangente de teta. Despejamos teta y nos va a quedar que nos da 0. Entonces, esto va a quedar así. Pero la otra va a quedar diferente. Cuando x vale 1, sustituimos en nuestro cambio de variable que hicimos antes. Entonces va a ser 1 igual a tangente de teta. Eh, despejamos teta. Nos va a quedar tangente de menos 1 de 1, que esto es 4, es pi sobre 4, perdón. Y tenemos nuestra otra condición de frontera. Ahora, ya que tenemos nuestras dos condiciones, nuestra función, lo que vamos a hacer va a ser evaluar en las tres posibles las tres posibles lambdas. Entonces, si lambda va a ser igual a 0, entonces tenemos esto de aquí, porque fíjense que 0 por y va a dar 0, entonces nada más nos queda esto. Y haciendo ecuaciones, lo que aprendimos en ecuaciones diferenciales, nos va a quedar esto. Ahora, sustituyendo los límites, va a quedar que C1 va a ser igual a, teta va a ser igual a 0, por C1 0, entonces nos queda C2, y esto tiene que dar igual a 0. Entonces sabemos que C2 vale 0. Sabiendo que C2 vale 0, ya tenemos C1 por teta. Sustituyendo teta, 1 sobre 4 no puede ser 0. Entonces C1 tiene que dar igual a 0. Entonces lambda no es un valor propio para este ejercicio. Entonces, si lambda es menor que 0, entonces lambda tiene que ser menos rho al cuadrado. Igualmente sustituimos y hacemos ecuación diferencial. Nuestro resultado lo sustituimos en los dos límites y tenemos este resultado de aquí, y estos son dos ecuaciones conjuntas. Entonces despejamos de aquí C1 más C2, pero aquí tiene que ser igual a 0. Igual a 0. Entonces va a quedar menos C1 igual a C2. Entonces sustituimos esto en esto de aquí abajo y nos va a dar esto de aquí. Factorizando el C1 nos va a quedar esto de aquí. Por lo tanto, este número de aquí no puede dar 0, tiene que ser diferente de 0. Entonces C1 va a ser igual a 0. Entonces
C1 va a ser igual a C2, entonces C2 también tiene que dar igual a cero. Si lambda igual a, digo, mayor que cero, entonces lambda va a ser igual a rho al cuadrado. Lo mismo, sustituimos. Ecuación diferencial, nos queda este resultado. Ahora sustituimos en nuestros límites en cero. Entonces, coseno de cero da 1 y seno de cero da cero. Entonces, C1, perdón, va a dar igual a cero. Ahora, lo sustituimos por pi sobre 4, sabiendo que C1 da cero, este se nos va. Entonces, nos queda solamente, se nos queda C2, seno de rho pi sobre 4, igual a cero. Lo que queremos es encontrar los valores propios, entonces C2 tiene que ser diferente a cero. Entonces, aquí está mal. Aquí borramos esto de aquí nada más. Entonces tiene que ser seno de 4pi, de rho pi sobre 4, tiene que dar igual a cero. ¿Y cómo pasa esto? Seno de x va a ser solo si es múltiplo entero de pi. Entonces, lo que tiene que dar es que rho pi sobre 4 tiene que ser un número entero por pi. Esto es lo que nos dice pasando el pi dividiendo y el 4 multiplicando. Ahí, aquí. Este se va. Este sobre 4 sobre pi. Y nada más nos queda 16n. 16n. Lo voy a poner bien. Aquí hubo un pequeño errorcito, pero lo corregimos. 16n. Entonces, ok, entonces como sabemos que rho va a ser igual a 4n, acá tenemos que lambda va a ser igual a rho al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado y ya tenemos esta función, que estos son los valores propios. Pero ahora que tenemos ya esto, hay que regresar a la función original porque hicimos un cambio de variable. Entonces tenemos nuestro cambio de variable, por lo tanto, despejando θ va a ser igual a tangente menos 1 de x y solo lo sustituimos. Y estas ya son las funciones propias de, de este problema. También para la relación de ortogonalidad, así como un pequeño extra, ya tenemos nuestra forma, ¿no? Esto es lo que sacamos al final y esto es lo que nos da al principio multiplicado por lambda. Entonces, esto usando esta relación de ortogonalidad, solo sustituimos donde m tiene que ser diferente de n y tenemos esto de aquí. Y ahí resolviendo esto ya tenemos la relación de ortogonalidad. Y eso es todo. Muy bien, ahora hablaremos de las propiedades más relevantes de este problema. Es importante mencionar que la mayoría de estas se puede comprender con conceptos que hemos visto durante la clase con anterioridad, durante las presentaciones de mis compañeros en las diapositivas o con conceptos generales de ecuaciones diferenciales.
Por lo tanto, nosotros solamente vamos a demostrar el inciso D, pero aún así haré una mención rápida de las tres anteriores. A. Existe un número infinito de eigenvalores reales que se pueden ordenar en forma creciente. Esto es lambda 1 menor que lambda 2, menor que lambda 3, menor que hasta lambda n, tal que lambda n tiende a infinito conforme n tiende a infinito. Para cada eigenvalor solo existe una eigenfunción, excepto en los múltiplos diferentes de cero. C. Las eigenfunciones que corresponden a diferentes eigenvalores son linealmente independientes. Y D. El conjunto de las eigenfunciones que corresponde al conjunto de los eigenvalores es ortogonal respecto a la función de peso P en el intervalo A, B. Como les decía, entonces vamos a hacer la demostración de esta propiedad de ortogonalidad. Primero que nada, sean ym y yn eigenfunciones correspondientes a los eigenvalores lambda m y lambda n, respectivamente, entonces vamos a obtener las primeras dos ecuaciones. Si multiplicamos la primera ecuación por yn y la segunda ecuación por ym y restamos las dos ecuaciones, vamos a obtener el siguiente resultado. Les doy segundos para que me sigan, las puedan visualizar ustedes mismos. Y después vamos a integrar por partes este último resultado desde xa hasta xb. Y pues vamos a obtener esta ecuación. Ahora, las eigenfunciones ym y yn deben de satisfacer ambas condiciones de la frontera. Estas son las condiciones de la frontera que ya habíamos visto al principio de esta presentación. Bueno, más bien a mediados. Y en particular, si tomamos la primera condición de la frontera, que es la correspondiente a A1y por A más B1y' por A es igual a 0, entonces, para que A1 y B1 satisfagan este sistema, ambas distintas de 0, el determinante de los coeficientes debe de ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a obtener esta ecuación. Y de manera muy similar, siguiendo el mismo proceso, para la condición de la frontera número 2, que existe para B, vamos a obtener esta ecuación. Puesto que los dos miembros del lado derecho, o sea, estos miembros del lado derecho, ambos miembros del lado derecho son iguales a 0 por la siguiente propiedad, entonces hemos establecido una relación de ortogonalidad, como lo pueden ver aquí. Y pues por lo tanto queda demostrado lo que habíamos dicho en el inciso D. Bueno, pues ya vimos los problemas regulares, ahora vamos a ver los singulares. Los problemas singulares de Sturm-Liouville se dan de dos tipos. El primero es, son los problemas con valores iniciales, con valores en la frontera singulares, y los otros son los problemas con valores en la frontera periódicos. Los primeros son el mismo tipo que, son muy parecidos a los regulares, pero para llamarse singulares, tienen que cumplir unas condiciones extra. Para ser no periódicos y ser nomás singulares, tienen que cumplir cualquiera de estas tres condiciones. Estas son tres condiciones diferentes. Se dan, es una u otra, tiene que ser solo una. Y estas son cositas que cada una más bien nos va a servir para... podemos identificar cuál tiene y aprovecharlo para saber si cumple o no la relación de ortogonalidad que nos enseñó Andrea. En las primeras tres puede ser
los problemas de valores en la frontera singulares se puede dar de tres formas distintas. La primera es que, mm, que la condición, que la función R, que esta que está multiplicando a y', sea cero en el inicio de la frontera. Bueno, en una de las fronteras. Y, y esto pues automáticamente nos va a dar acá en la relación de ortogonalidad, que es automáticamente cero. Y, o sea, es ortogonal automáticamente. La segunda es al contrario, es cero, pero hasta al último de la frontera, en la función R. La tercera es que las dos sean cero. Y pues también, solo simplemente se va a cumplir automáticamente la relación. Cuando el problema es periódico, cuando el problema de los valores en la frontera es periódico, pues también tenemos que tener otras dos condiciones. Que, que la solución y la derivada de la solución sean iguales en la frontera, porque pues son periódicas, ¿no? Y la función R, esta que acompaña a y', como ya les había comentado, también tiene que ser igual, no distintas de cero, como en la tercera canción, pero tienen que ser iguales. Y eso también, obvio, automáticamente nos va a dar, aquí tenemos todas las y', automáticamente nos va a dar que la relación se cumple, la relación de ortogonalidad. Y pues recordando de singularidades de ecuaciones diferenciales, las singularidades son las soluciones que no se pueden encontrar con ningún parámetro de la familia encontrada de soluciones a la ecuación diferencial. Por eso está diferente. Eso es todo de singularidades, todo lo que necesitamos saber. Ahora vamos a ver cómo sacar la forma autoadjunta de un problema regular de Sturm-Liouville. Ya vimos esta ecuación antes y para empezar vamos a derivar esta parte, quedándonos esta ecuación. Si los coeficientes son continuos y a de x es diferente de 0 para todo x en algún intervalo, entonces cualquier ecuación diferencial de segundo orden se puede escribir de forma autoadjunta. Aquí tenemos la ecuación de segundo orden. Recordando un poco ecuaciones diferenciales, para una ecuación homogénea lineal de primer orden se puede sacar un factor integrante y sabiendo que p de x es igual a esto. Para poder sacar la forma autoadjunta vamos a dividir entre todos los términos a de x, tomando a y' como y mayúscula. Después de dividir sobre a de x nos quedaría de esta forma y continuando los demás términos. De aquí podemos sacar el factor integrante, que sería este. Después de dividir entre a de x y multiplicar cada término por el factor integrante, nos sale esto. Y viéndolo bien, se parece un poco a la segunda ecuación que tenemos aquí arriba, que es a la forma a la que queremos llegar. También la podemos hacer de la primera ecuación que tenemos aquí. Claramente, pues ya sabemos que este término es r de x. Sabemos que este término es r' de x. Y este es q de x y p de x respectivamente. Entonces, para poder hacer
la primera ecuación solamente es poder sustituir. Entonces, sabemos que este es r de x y lo sustituimos en esta parte. Sabemos que este es r' de x, pero en esta ecuación no la necesitamos. Tenemos q de x y lo sustituimos y p de x y lo sustituimos, quedando de esta forma. Entonces, cualquiera de estas dos podría ser la forma autoadjunta de esta ecuación de segundo orden. Viendo un ejemplo sencillo, tenemos esta ecuación de segundo orden. Dividimos todos los términos entre el primer coeficiente que tenemos, que sería 2. Entonces, 2 sobre 2, pues es 1. 6 sobre 2 es 3 y pues aquí quedaría un medio multiplicado por lambda. Teniendo esta forma ya podemos sacar el factor integrante, que nos quedaría e a la 3x. Y como lo hicimos de este lado, vamos a multiplicar cada término que nos salió aquí por el factor integrante, quedándonos de esta forma. O ya también sabemos que lo podemos hacer de la primera ecuación que tenemos.